Hola, buenas tardes a todos. Vamos a continuar el día de hoy con el tema número 7. El tema número 7 lo hemos denominado tipos de parámetros y estrategias de tuneo, ¿de acuerdo? Ese tema es sumamente importante porque de esa manera vamos a poder entrenar una máquina predictiva bastante eficiente en términos de capacidad predictiva, ¿no? Y además, en cuanto a los tipos de parámetros, es sumamente importante distinguirlos porque hay algunos parámetros que se aprenden a partir de los datos y del algoritmo, y hay algunos parámetros que el usuario tiene que definir para poder utilizar ese algoritmo, y se tienen que definir antes del proceso de entrenamiento. Entonces es sumamente importante este tema. Para poderlo abordar, explicar de una forma más detallada, más precisa, voy a hacer uso de varias diapositivas que a continuación les voy a compartir, ¿no? En simples palabras, lo que vamos a entender por tuneos es la selección de esos parámetros que no se aprenden a partir de los algoritmos durante el proceso de entrenamiento, que se tienen que definir antes de empezar el proceso de entrenamiento para poder crear una máquina que haga predicciones en nuevos datos de una forma eficiente, ¿no? Vamos a definir los tipos de parámetros primeramente. Vamos a definir como parámetros estructurales o learnable parámetros en inglés, aquellos parámetros que son aprendidos por los algoritmos de Statistical Machine Learning durante el proceso de entrenamiento. Los más comunes tipos de parámetros estructurales son los weights, los pesos, y los interceptos o sesgos en los modelos de Deep Learning, o también los beta coefficient en los algoritmos de regresión Rich o regresión lineal múltiple en general, ¿no? También en regresión logística, ¿no? Estos parámetros estructurales, como ya lo acabo de mencionar, son los que el algoritmo de Machine Learning va a poder aprender a partir de los datos con los que entrene este algoritmo, ¿no? Que normalmente le llamamos aprendizaje automático, es aprender esos parámetros, ¿no? Por eso es que los tenemos que distinguir, ¿no? Y los otros parámetros que también se tienen que utilizar para poder crear una máquina predictiva eficiente le vamos a llamar hiperparámetros. Y también en inglés se le conoce como no learnable parámetros, es decir, parámetros que los algoritmos de Statistical Machine Learning no aprenden durante el proceso de entrenamiento. Por ejemplo, cuántas capas ocultas utilizar, la tasa de aprendizaje, el número de epochs en el algoritmo de Deep Learning, el valor de lambda en la penalización, ¿sí? en la regresión logística, en la regresión Rich y también en Deep Learning. Y, por ejemplo, el número de clúster en un análisis de clúster, también eso es un hiperparámetro que normalmente antes de empezar el proceso de entrenamiento se definen. Estos valores los establece el usuario antes de que comience el proceso de aprendizaje. Bueno, ya que tenemos más o menos clara la diferencia entre los dos tipos de parámetros, es importante mencionar que los primeros, como ya mencionamos, se van a aprender a través de seleccionar un algoritmo de Machine Learning, de Statistical Machine Learning, ¿verdad? Y por lo tanto el proceso de aprendizaje va a ser bastante automático. Una vez que elegimos el algoritmo de Machine Learning, el algoritmo va a elegir esos parámetros. Mientras que lo que le llamamos hiperparámetros, el usuario los tiene que definir antes de que empiece el proceso de aprendizaje. Y vamos a mencionar algunas estrategias para poder hacer esa selección de hiperparámetros de la mejor manera. Por lo tanto, es importante mencionar que los parámetros estructurales de un algoritmo que va a aprender a partir de los datos, por supuesto que se espera que sean diferentes a los parámetros estructurales de otro algoritmo. De igual manera, los hiperparámetros, hay algunos algoritmos que ocupan muy pocos o ningún hiperparámetro, y hay algunos algoritmos como los algoritmos de Deep Learning que ocupan de muchos hiperparámetros, ¿no? Y el usuario los tiene que definir, y también vamos a dar algunas guías aquí en esta presentación de cómo elegir esos hiperparámetros de la forma más óptima. Por ejemplo, en regresión lineal múltiple, como ustedes recuerdan, la ecuación, el modelo es esta expresión donde Y es la variable respuesta, las XJ son las variables independientes, y suponemos que tenemos P variables independientes más un intercepto o sesgo más un término de error, ¿no? Ese término de error normalmente se asume que tiene una distribución normal con media cero y varianza sigma cuadrada, y también esa sigma cuadrada se aprende aparte de los datos. En este caso, la función que se tiene que minimizar
es esta función que está acá, es la sumatoria de cuadrados del error. Y los parámetros que se tienen que aprender a partir de los datos son los beta coefficients, los coeficientes betas o weight, que también se le conocen. Y por lo tanto, estos son los parámetros estructurales que se van a estimar a partir de los datos, utilizando un algoritmo de Machine Learning. En este ejemplo tan sencillo de regresión lineal múltiple, es obvio que no tenemos hiperparámetros. ¿Por qué? Porque todos los parámetros que tenemos que estimar son parámetros estructurales y se van a aprender a partir de los datos. Sin embargo, cuando nos movemos a una regresión múltiple penalizada para respuestas continuas, la función de pérdida a minimizar cambia ligeramente. Se pueden dar cuenta que está en función de la función de pérdida anterior, esta que está acá, más un término que contiene lambda, beta transpuesta, por una matriz D multiplicada por beta. La matriz D es una matriz diagonal, excepto con la primera posición que contiene ceros. Y de esta manera, como es una regresión penalizada, este modelo puede funcionar bastante bien en el contexto donde tenemos más variables independientes P que observaciones, y además puede ser mucho más eficiente que el modelo anterior para efectos de predicción, ¿no? Sin embargo, hay un hiperparámetro. El hiperparámetro en este caso es el lambda, que es lo que penaliza a los coeficientes betas. A los betas al cuadrado los penalizas. Entre más grandes sean los betas, mayor es la penalización, ¿sí? Es decir, que lo que hace es que a los beta coeficientes muy grandes los encoge hacia cero, ¿de acuerdo? Y de esa manera se puede garantizar la estimabilidad de los parámetros, aunque no sea única, y puede funcionar como una máquina predictiva eficiente. Pero el problema es que ese lambda es un hiperparámetro que el usuario tiene que elegir de alguna manera, ¿no? Antes de empezar el proceso de entrenamiento. Por lo tanto, en este caso de regresión múltiple Rich para respuestas continuas, los beta coefficients también son los parámetros estructurales que se van a aprender a partir de los datos con el algoritmo, mientras que el parámetro lambda es el hiperparámetro, es el cual se va a definir antes de empezar el proceso de entrenamiento. Sin embargo, dado que muchas veces es muy complicado elegirle ese hiperparámetros, lo que se hace es también, se utilizan parte de los datos para poderlo seleccionar. Lo vamos a mencionar más adelante, ¿no? Y tiene que ver más o menos con las estrategias de cross-validation que platicamos en el otro tema, en el cual se dividían a los datos en tres partes, ¿de acuerdo? Un testing set, un validation set y un training set. Con el training set se entrenaban el mismo modelo con diferentes hiperparámetros, ¿no? Y se evaluaban en el validation set. Y ya después de que elegíamos al mejor hiperparámetros, juntábamos los datos y los datos eran pequeños y volvíamos a hacer el reajuste juntando el training y el validation, y ya con ese lambda óptimo finalmente se hacían las predicciones al testing set, ¿no? Esto es muy, muy importante tenerlo presente, ¿no? Otro ejemplo es la regresión multinomial penalizada. La regresión multinomial penalizada, la variable respuesta en estos casos son categorías, por ejemplo, el tipo de cáncer 1, 2 y 3, pero pueden ser C categorías en general, no hay una restricción para el número de categorías, ¿no? Y por lo tanto, esta regresión multinomial es como una generalización de la regresión logística. Y de igual manera que la regresión logística, hay muchos parámetros que son learnable parámetros o parámetros estructurales que se van a aprender a partir de los datos, y estos learnable parámetros o parámetros que se van a aprender a partir de los datos son el intercepto, que es un intercepto para cada categoría, y los beta coefficients para cada una de las categorías, ¿de acuerdo? Y en este caso la función de pérdida, en este caso lo pusimos como el logaritmo de la máxima verosimilitud, por lo tanto vamos a maximizar, ¿no? Y en este caso, de igual manera, como es una regresión multinomial penalizada, lambda es un hiperparámetro que necesitamos estimar, que necesitamos definir antes de empezar a hacer el proceso de entrenamiento, ¿no? Toda esta expresión que está acá no voy a dedicarle mucho tiempo, simplemente es el logaritmo de la verosimilitud de una distribución multinomial, ¿sí? Es decir, como es de una distribución multinomial, y por lo tanto esta función penalizada con la penalización de tipo Rich, porque se están penalizando las betas al cuadrado, ese lambda es el que ese es el hiperparámetro, ¿no?, del cual se tiene que fijar antes de empezar el proceso de entrenamiento. Por lo tanto, de igual manera que en la regresión Rich
Aquí en este caso vamos a tener a los betas, que son los parámetros estructurales que se van a aprender a partir de los datos, y el coeficiente lambda que se va a definir antes de empezar el proceso de entrenamiento. Como mencioné, los betas, todos los beta coefficients son los parámetros estructurales que se aprenderán a partir de los datos, y el hiperparámetro lambda es el que se va a estimar de alguna manera antes de empezar el proceso de entrenamiento. Como mencionamos anteriormente, un hiperparámetro es una variable cuyo valor se establece antes de empezar el proceso de entrenamiento, por lo que ni se evalúa ni se corrige, aunque esto no es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque muchas veces dividimos a los datos en tres partes para poder seleccionarlo de una forma más óptima. Porque si no se le selecciona bien este hiperparámetro, las predicciones son totalmente erradas, las predicciones son muy malas, y de lo que queremos hacer es una máquina predictiva eficiente para predecir el testing set, para predecir datos nuevos, y por ello tenemos que elegir también ese hiperparámetro de una forma apropiada, ¿no? Otro ejemplo para poder diferenciar cuáles son hiperparámetros y cuáles son learnable parámetros o parámetros estructurales, lo vamos a especificar con una red neuronal artificial de tipo feed-forward, ¿no? Por ejemplo, esta es la arquitectura de una red neuronal profunda, donde se tienen 1, 2, 3, 4, que tiene una profundidad de 4 esta red neuronal, ¿de acuerdo? Porque la primera capa, la capa de input, no se toma en cuenta, ¿no? En este caso podemos observar que cada una de las 3 hidden layers, la primera, la segunda y la tercera, tienen 3 neuronas cada uno. Y la capa de salida son 2 neuronas, significa que es un modelo que trata de predecir 2 variables respuesta, ¿no? Y los inputs son 8 variables respuesta más un intercepto, ¿no? Por lo tanto, en este modelo, los weights que se tienen que aprender, los parámetros estructurales que se tienen que aprender, son todos estos que están acá. Todas estas ligas son parámetros que se tienen que aprender a partir de los datos, y estos corresponden a los de la primera hidden layer, estos corresponden a la segunda hidden layer, a la tercera hidden layer y a la output layer. Estos son los diferentes parámetros que se tienen que aprender a partir de los datos y del algoritmo utilizado. Sin embargo, para poder utilizar eficientemente un algoritmo de deep learning, no solamente necesitamos esos parámetros, también necesitamos muchos hiperparámetros. Por ejemplo, yo aquí de entrada les estoy poniendo 3 neuronas en cada una de las capas ocultas, pero la verdad es que ese es un hiperparámetro que el usuario tiene que definir, y que tiene que definirlo de una forma bastante razonable para poder garantizar predicciones buenas o razonables, ¿no? En este caso, por simplicidad, nada más elegimos 3 neuronas, sin embargo, no hay una garantía de que utilizando 3 neuronas en cada una de las capas ocultas, las predicciones sean buenas, ¿no? Entonces, el número de capas ocultas es un hiperparámetro, en este caso son 3. El número de neuronas en cada una de las capas ocultas también es otro hiperparámetro. Otro hiperparámetro es la función de activación que se va a utilizar en cada una de las neuronas en cada capa oculta. Ese es otro hiperparámetro. El learning rate también es otro hiperparámetro. El batch size también es otro hiperparámetro. Por lo tanto, en los modelos de redes neuronales artificiales profundas o deep learning, normalmente requerimos de muchos hiperparámetros. Y los weights y los interceptos son los learnable parámetros o parámetros estructurales que se aprenderán a partir de los datos. Entonces, nada más para poner esto más en contexto, recuerden, las 8 X1 a X8 son las variables de entrada o inputs. Esos son los inputs, o conocido como variables independientes, que el investigador colectó y que supone que se asocian a las variables respuestas, a las variables de salida, que en este caso son Y1 y Y2. Y en este modelo, como les mencionaba, hay 3 capas ocultas con 3 neuronas cada una, que ambos casos son hiperparámetros a especificar antes de empezar el proceso de entrenamiento. En la última figura, los nodos corresponden a las neuronas y los bordes corresponden a los enlaces entre ellos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que estos nodos son las neuronas o units, y todos estos enlaces corresponden a los weights que se tienen que estimar, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, esta
red neuronal profunda que se le llama Feed Forward Network tiene 5 capas, pero la profundidad de esta red se define como 4 porque la primera ya se conoce. Entonces, estamos hablando de que se descarta para efectos de definir la profundidad de la red neuronal la primera capa de inputs, porque esa la conocemos, ¿verdad? Por lo tanto, la profundidad de esta red neuronal es igual a 4. Y la pregunta del millón es cuántas capas ocultas debo de definir en un algoritmo de machine learning, de deep learning, cuando lo voy a entrenar. Es un hiperparámetro, hay que probar varias y quedarse con la que mejor funciona, y por lo tanto estos modelos de deep learning se convierten en modelos bastante complejos para poder seleccionar a los hiperparámetros, porque hay muchos hiperparámetros, ¿no? Otro concepto muy importante aquí en redes neuronales profundas o deep learning es el tamaño de la red neuronal. El tamaño de la red neuronal se define como el número total de neuronas que contiene la red neuronal o la arquitectura de la red neuronal. En este caso son 8 inputs más un intercepto 9, son 3 neuronas en cada una de ellas más un intercepto en cada uno de ellos, son 4, 4 y 4, y son 2 neuronas en la capa de salida porque son 2 variables respuestas que se quieren predecir. Por lo tanto, el tamaño de esta red es de 23 parámetros, 23, es tamaño 23. Es importante mencionar que en cada capa oculta y en la capa de entrada agregamos más 1, porque es un intercepto que también se estima, ¿de acuerdo? Y se tiene que tomar en cuenta para poder calcular el tamaño de la red. Otro concepto para un tipo de red de esta naturaleza es el ancho de la red. En este caso, el ancho de la red es igual al máximo del número de neuronas que contiene alguna de las capas. En este caso es 9, porque la capa de entrada es la que contiene 8 más un intercepto, son 9 neuronas. En forma analítica, esta arquitectura de red profunda de deep learning que mencionamos anteriormente, que tiene una profundidad de 4, se puede expresar en 4 ecuaciones. La primera ecuación es para definir para poder obtener los outputs de las primeras neuronas en la primera hidden layers. La segunda ecuación es para poder obtener los outputs de las neuronas de la segunda capa oculta, y la tercera es para obtener los outputs de la tercera capa, de las neuronas de la tercera capa oculta, y la última es para poder obtener los outputs de las variables respuestas Y1 y Y2. Y aquí podemos ver que los outputs de las primeras neuronas se utilizan como input para la siguiente conjunto de neuronas en la siguiente capa oculta, ¿verdad? Y de igual manera, los de la capa 3 se utilizan como output para la capa de salida. Y todos los que dicen W con su índice 1, superíndice 1, el 2 y el 3 y el 4, esos son los parámetros que necesitamos estimar. Esos son los learnable parámetros o parámetros estructurales que se van a aprender con el algoritmo, y los datos se van a aprender en forma automática. Mientras que todos los demás que ya mencionamos, como son la función de activación, como son la profundidad de la red neuronal, como son el número de neuronas en cada una de las capas ocultas, son hiperparámetros que el usuario tiene que definir, ¿no? Aquí está mucho más claro. Podemos ver que estos son los parámetros estructurales que se van a aprender a partir de los datos, y todos los restantes, como las funciones de activación, la learning rate, el número de neuronas, el número de capas ocultas, el optimizador, el número de epochs o iteraciones de utilizar el bat size, son hiperparámetros que el usuario tiene que definir antes de empezar el proceso de entrenamiento de su red neuronal artificial, ¿no? Por lo tanto, con estos ejemplos queda bastante claro que los parámetros a tunear, también llamados hiperparámetros, son sumamente importantes, ya que a menudo controlan la complejidad del modelo y por lo tanto también afectan el nivel de sesgo y la varianza. ¿Qué significa esto? Que son fundamentales elegirlos adecuadamente para garantizar una capacidad predictiva razonable en datos nuevos, ya que si no se hace eso, puede ser que el modelo tenga underfitting o overfitting, que significa que el modelo no haga predicciones razonables en datos nuevos en ambos casos, ¿verdad? Y por eso es que esa parte de seleccionar a los hiperparámetros es una parte medular en el entrenamiento de algoritmos de deep learning y de machine learning en general, y se tiene que hacer con sumo cuidado, con suma delicadeza, con mucho
con, con mucha atención en lo que se está haciendo para poder seleccionar los mejores hiperparámetros y de esa manera podamos garantizar una máquina predictiva eficiente en nuevos datos, ya que de lo contrario simplemente vamos a producir una máquina predictiva ineficiente y que va a cometer muchas injusticias, como algunas máquinas predictivas que existen en el mercado, ¿verdad? Que se están criticando sumamente fuerte porque hacen predicciones inexactas para algunos sectores de la población o algún tipo de individuo, ¿no? Por ejemplo, en el modelo del vecino más cercano, que es un método de Machine Learning para clasificación, ¿sí? Para poder hacer la predicción, este algoritmo de K-nearest neighbor o del vecino más cercano almacena los datos del conjunto de entrenamiento ya que se entrenó y al predecir nuevas muestras o nuevos datos o nuevos individuos, localiza los puntos del modelo entrenado que se encuentran en la proximidad más cercana a la nueva muestra. Entonces lo que hace es como que hacemos un plot y ponemos ahí los puntos que se utilizaban para entrenar y los nuevos puntos y por lo tanto la predicción se hace dependiendo de cuáles puntos tenga más cercanos, si son de una categoría o de la otra. Si tiene más puntos, ese nuevo punto que queremos clasificar de un tipo de categoría, a esa categoría lo vamos a clasificar. De lo contrario, si tiene de la otra categoría, a la otra categoría lo vamos a clasificar. Utilizando los puntos de los vecinos, se hace la predicción, como mencionaba, y ahorita lo voy a mostrar con una gráfica. El número de vecinos en este caso controla la complejidad del modelo, es decir, controla la varianza y el sesgo de los modelos. Entonces, en este modelo del nearest neighbor, del vecino más cercano, el parámetro a tunear que se tiene que especificar para entrenar adecuadamente a este modelo es el K. ¿Cuántos vecinos hay que utilizar para poder hacer las predicciones? Y por lo tanto, esto controla la eficiencia en capacidad predictiva del modelo, ya que si se elige un valor muy pequeño de K, existe mayor posibilidad de sobreajuste, o sea, de overfitting, que aprenda no solamente el ruido, sino también que no aprenda solamente la señal, sino también el ruido, ya que utilizar pocos valores para la predicción son más susceptibles a cambios en los datos. Sin embargo, si K es demasiado grande, se utilizan demasiados puntos de datos potencialmente relevantes para la predicción, lo que da como resultado un modelo inadecuado, es decir, que puede ser un modelo que no prediga bien aún ni en el training set. Por lo tanto, ese valor de K, de cuántos vecinos utilizar para poder entrenar este modelo de K-nearest neighbor o del vecino más cercano, es un hiperparámetro que se tiene que elegir con sumo cuidado para garantizar una máquina predictiva con este algoritmo eficiente, ¿no? Ya que de lo contrario podemos tener un modelo con underfitting o con overfitting y ambos son problemas serios a considerar, ¿verdad? Por ejemplo, para que lo puedan entender de una mejor manera, imagínense que tenemos puntos, tenemos dos variables independientes, x1 y x2, y graficamos los puntos que pertenecen a dos clases, a dos tipos de personas, enfermas o no enfermas. Los de la clase B, que son casi naranjas, son los de los enfermos, y los de la clase A son no enfermos. Si yo decido que el valor de K, ¿sí?, el número de vecinos cercanos, es igual a 3, por lo tanto, donde se encuentra el punto nuevo que quiero clasificar, que es la estrellita, hago un círculo y capturo nada más, encierro en ese círculo a los tres datos de training, ¿de acuerdo? Y en este caso podemos ver que hay dos de color de la clase B y uno de color azul. Por lo tanto, significa que el nuevo dato, que es la estrellita, lo clasificaría como la clase B, porque es la que contiene mayoría de los tres que están en ese círculo, ¿no? Sin embargo, si yo me voy a hacer lo mismo, pero con seis vecinos, ¿de acuerdo? Con los 6 vecinos cercanos, y el punto que quiero clasificar es el punto rojo, ¿no? Y ahora la clase B son los morados, y la clase A son los amarillos, y quiero clasificar el punto rojo, con K, de igual manera lo clasificaría en la clase B, pero con K igual a 3, perdón, pero con K igual a 6, lo clasificaría en la clase A. ¿Por qué? Porque simplemente hay 4 de los 6 puntos del training que pertenecen a la clase A. Por lo tanto, en este caso, con K igual a 6, la clasificación de ese punto rojo nuevo sería a la clase A, mientras que con K igual a 3 sería simplemente a la clase B, a la clase morada. Por lo tanto, esa elección del parámetro K
es de suma importancia para poder garantizar una máquina predictiva que haga predicciones razonables tanto en el training como en el testing, ya que si no se selecciona adecuadamente ese valor de K, podemos terminar con una máquina predictiva muy ineficiente en nuevos datos. Y por eso es que, como les mencionaba en la clase anterior, hay una especie de estira y afloja para poder seleccionar el modelo, para poder garantizar un poco de sesgo, sí, pero algo de sesgo, pero poca varianza, y de esa manera poder garantizar un algoritmo que tenga mucha capacidad para generalizar, mucha capacidad para predecir nuevos datos. Aunque se dice bastante sencillo con palabras, pero en la realidad es bastante complejo poder tunear adecuadamente estos hiperparámetros, seleccionar estos modelos en forma apropiada. Pero por supuesto que hay tips, hay guías para poderlo hacer de la mejor manera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nuevamente, los hiperparámetros gobiernan muchos aspectos del comportamiento de los modelos de Statistical Machine Learning, ya que diferentes hiperparámetros a menudo dan como resultado modelos con un rendimiento significativamente diferente en la capacidad predictiva. Lo que vimos anteriormente, que si selecciono el K igual a 3, la predicción de ese nuevo individuo pertenece a una clase. Si lo selecciono con K igual a 6, la predicción se va para la otra clase. Y por lo tanto, esa selección del parámetro K en el modelo llamado K-Nearest Neighbor, ese modelo de Statistical Learning que es muy simple, que depende solamente de ese hiperparámetro, es sumamente importante seleccionarlo adecuadamente. Y por eso es, como les comentaba anteriormente, una forma razonable de hacerlo es dividir a los datos en tres partes. Una parte para entrenar, otra parte para validar y otra parte para evaluar la capacidad predictiva. Con la parte del entrenamiento se entrena el modelo, con la parte de validación se evalúan diferentes hiperparámetros y después con esa parte se calcula la métrica de interés y se selecciona la mejor combinación de hiperparámetros o el mejor hiperparámetro, y después, si los datos son pequeños, se reajusta nuevamente el modelo y con eso se hacen las predicciones finales del testing, ¿no? Entonces, esto significa que ajustar los valores de los hiperparámetros es un aspecto crítico del proceso de entrenamiento de los algoritmos de Statistical Machine Learning y un elemento clave para la calidad de las predicciones resultantes, ¿sí? Por ello, una buena elección de los hiperparámetros es clave para garantizar un buen algoritmo que tenga una alta capacidad de generalización. Sin embargo, es bien difícil, es complejo, pero hay guías para hacerlo, ¿sí? No quiero con esto tampoco asustarlos de que no se puede hacer. Sí se puede hacer, pero hay que seguir las metodologías bastante al pie de la letra para hacerlo de una forma eficiente. Pero a la primera, si tú estás empezando con esto, quieres entrenarlo y tunearlo adecuadamente, no es tan sencillo. Pero después de trabajar un rato con el algoritmo, de estar jugando, de estar explorando cómo funciona, pues se puede adquirir esa habilidad para hacerlo. Y los procedimientos que vamos a mencionar a continuación, más adelante, creo que son bastante sencillos e intuitivos y también eficientes para seleccionar razonablemente bien los hiperparámetros, aunque no es tan simple, no es tan directo ese proceso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el ajuste de hiperparámetros lo que hace es encontrar la mejor versión del algoritmo de Statistical Machine Learning mediante la ejecución de muchos conjuntos de entrenamiento en un rango de valores de hiperparámetros que usted especifique. Por ejemplo, les decían, imagínense que queremos utilizar la regresión Rich para respuestas continuas y queremos estimar el hiperparámetro lambda. Entonces, lo que podemos hacer, si tenemos datos suficientes, podemos dividir el conjunto de datos en tres partes, en una parte de entrenamiento, una parte de validación y una parte de testing, ¿no? Entonces vamos a elegir, por ejemplo, 100 valores de lambda y lo vamos a entrenar con la parte de entrenamiento a cada uno de esos 100 modelos y vamos a evaluar la capacidad predictiva en cada uno de en los testing set para cada uno de esos 100 valores, y después vamos a seleccionar el mejor lambda. El mejor lambda es aquel que nos va a garantizar mayor generalización. Ya que tenemos ese lambda, podemos juntar el training y el validation set y ajustarlo, entrenarlo con ese valor de lambda, y ya con eso podemos hacer las predicciones finales para el testing, ¿verdad? Por lo tanto, vuelvo a insistir,
de lo que se trata es que los hiperparámetros encuentren la mejor versión de tu algoritmo para hacer buenas generalizaciones. De eso se trata, pero no es así tan barato hacerlo, sino que tenemos que evaluar el algoritmo muchas veces. Y por supuesto que entre más amplio sea el grid de hiperparámetros, más posibilidades vas a tener de encontrar a la mejor combinación de ese hiperparámetro que te garantiza mayores capacidades predictivas en datos nuevos, ¿no? Sin embargo, eso también se complica cuando hay muchos hiperparámetros a seleccionar, entre los cuales hay que decidir, ¿verdad? Y por lo tanto el proceso de tuneo se convierte en algo muy costoso computacionalmente. Sin embargo, también es cierto para muchos algoritmos de Statistical Machine Learning que dependen de pocos hiperparámetros, este proceso es relativamente barato desde el punto de vista computacional, ¿no? Y como mencioné anteriormente, luego de que se seleccionan los valores de los hiperparámetros que proporcionan el mejor rendimiento en la predicción fuera de la muestra o en datos nuevos, con se reentrena el modelo, si no es muy grande, el dataset, juntando el training y el validation set, y finalmente con esto se hacen las predicciones finales, ¿de acuerdo? También les mencionaba, hay muchas formas de buscar a los mejores hiperparámetros. En la figura 5.9 se muestra una representación esquemática del proceso de ajuste propuesto por Kuhn y Johnson, ¿de acuerdo? Ahorita lo vamos a explicar ese proceso. Sin embargo, es importante señalar que este proceso de tuneo debe realizarse correctamente porque cuando se utilizan los mismos datos para entrenar y evaluar el rendimiento de la predicción, el rendimiento de la predicción obtenida es muy optimista. ¿Qué quiero decir esto? Que para seleccionar a los hiperparámetros los tenemos que evaluar con muestras no utilizadas para entrenar. Por eso es que el dataset lo dividimos en tres partes. Primero entrenamos y evaluamos en nuevos datos. Por eso se le llama muestra de validación. No se recomienda evaluar la capacidad predictiva del algoritmo para seleccionar los hiperparámetros en los mismos datos, porque en estos casos las capacidades predictivas están sobreestimadas, las capacidades predictivas son demasiado optimistas y no son reales, porque puede ser que el algoritmo se haya entrenado con overfitting y por lo tanto haya aprendido, además del ruido, también el signo y por lo tanto no garantice buenas predicciones en datos nuevos. Entonces, lo que quiero decir es que, como mencionamos en una de las en la sección anterior de estrategias de cross-validation, para seleccionar los hiperparámetros, lo mejor es dividir a los datos en tres partes. En la parte de entrenamiento, en la parte de validación y en la parte de testing set. Por lo tanto, por ejemplo, supongamos que tenemos un solo algoritmo que depende de un hiperparámetro. Por lo tanto, podemos fijar un grid de valores para ese hiperparámetro y entrenar cada uno de esos, ese mismo modelo con cada uno de los 100 hiperparámetros con el training set y evaluar su capacidad predictiva en el validation set. Y ya que evaluamos la capacidad predictiva, calculamos la métrica de nuestro interés. Por ejemplo, si la respuesta que queremos predecir es continua, podemos calcular el mean square error. El mean square error of prediction, y comparamos los mean square error de los 100 modelos, es decir, de los 100 hiperparámetros, que es el mismo modelo con 100 hiperparámetros, y vamos a seleccionar el modelo que tenga menor mean square error. Ya que seleccionamos ese mejor modelo, podemos hacer el reentrenamiento nuevamente juntando el training y el validation con ese hiperparámetro seleccionado, y finalmente, ya que hacemos ese reentrenamiento, podemos hacer las predicciones finales. Sin embargo, si queremos entrenar una máquina predictiva para clasificación, puede ser que la métrica sea lo que se llama accuracy o proporción de casos correctamente clasificados, es decir, de cada 100 casos, ¿cuántos clasifica correctamente? Y en ese caso, vamos a seleccionar al hiperparámetro que nos garantice la mayor capacidad predictiva. Entre más cercano a 1 o en términos de porcentaje, entre más cercano a 100 va a ser el mejor modelo, ¿no? Y ya con ese mejor modelo, con ese mejor modelo que corresponde a un hiperparámetro que garantiza mejores predicciones, podemos hacer el reajuste del modelo utilizando el training, test y validation set para hacer las predicciones finales, ¿no? Esto es clave para poder evaluar la capacidad predictiva. ¿Por qué? Porque si evaluamos la capacidad predictiva en los mismos datos con los que entrenamos el modelo, vamos a cometer el error de overfitting y las capacidades predictivas van a ser muy optimistas y puede ser que seleccionemos el modelo incorrecto porque el modelo que estamos seleccionando no está garantizando que haga predicciones en datos nuevos, razonables en datos nuevos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué el tuneo es importante? ¿De acuerdo? Ya lo mencionamos, pero vamos a seguir haciendo énfasis en esto.
porque simplemente dependiendo del éxito en el proceso de tuneo, vamos a tener éxito en las predicciones que obtengamos con nuestro algoritmo en datos nuevos. Si no tenemos éxito durante el proceso de tuneo, tampoco podemos esperar tener éxito en obtener buenas predicciones en datos nuevos. Por lo tanto, ajustar los hiperparámetros de los modelos es un elemento clave para optimizar los algoritmos de Statistical Machine Learning para que funcionen bien en predicciones en datos fuera de la muestra o en datos nuevos. Porque al final de cuentas, lo que queremos es algoritmos de Machine Learning que puedan predecir lo que no han visto, lo que viene, el futuro. Y por eso es de suma importancia evaluar los algoritmos con datos nuevos para evaluar su capacidad predictiva, ya que si lo hablamos con los datos utilizados para entrenar, las predicciones son sumamente optimistas. Por eso es que el proceso de tuneo es una parte medular en el proceso de entrenamiento de algoritmos de Machine Learning y le tenemos que dar el lugar que se merece. Por supuesto que este proceso es relativamente sencillo en algoritmos que tienen pocos hiperparámetros a tunear, pero se vuelve una tarea bastante laboriosa, bastante que requiere de mucho tiempo y de bastante esfuerzo si el algoritmo a implementar es un algoritmo sumamente complejo como son los algoritmos de Deep Learning. Por eso, el proceso de ajuste para poder hacer el tuneo adecuado, se dice que es más arte que ciencia, porque en sí no existe un procedimiento único y formal que sea capaz de realizar esta tarea. Hay varios métodos y vamos a ver algunos de esos métodos, pero hasta ahora no existe un único método que siempre funcione. Por lo tanto, tenemos que probar varios de esos métodos y utilizarlos dependiendo del contexto de nuestros datos y de los objetivos que persigamos. Pero lo bueno es que a pesar de que no existe un modelo científico único, un procedimiento científico totalmente válido, totalmente probado, totalmente eficiente, sí hay varios métodos que en muchos casos funcionan bastante bien, pero que en general todos esos métodos, entre más hiperparámetros se tengan para tunear, más complejo se vuelve el proceso y más difícil es llegar a un buen puerto, ¿no? Entonces, hoy en día, el proceso de ajuste es un proceso de prueba y error que consiste en implementar el modelo de Statistical Machine Learning muchas veces con diferentes valores de los hiperparámetros. Como les decía, normalmente se hace un grid de esos hiperparámetros y cada uno de ellos se evalúa en la muestra, se entrena con el entrenamiento y se evalúa en la muestra de validación y después se selecciona al mejor hiperparámetro o a la mejor combinación de hiperparámetros si se trata de más de un hiperparámetro y ya con esa mejor combinación, normalmente si la muestra es pequeña, se reentrena el modelo juntando el training y el validation y ya finalmente con ese modelo reentrenado se hacen las predicciones finales. Por lo tanto, lo que debe de quedar claro es que comparar el rendimiento se tiene que comparar las capacidades predictivas en una muestra aparte que le llamamos muestra de validación para evitar obtener capacidades predictivas demasiado optimistas. Esa es una práctica que siempre se recomienda y es una de las mejores cosas que se tienen que tomar en cuenta, ya que en ningún momento debemos de entrenar el modelo y evaluar la capacidad predictiva con los mismos datos. La implementación final, como les mencionaba, se hace normalmente si los datos son pequeños juntando el training y el validation y con eso se reentrena el modelo y se hacen las predicciones finales. Bueno, ahora ya que platicamos de la importancia del tuneo, ahora vamos a pasar a mencionar que hay como dos caminos para poder seleccionar a los hiperparámetros. Un camino es que el usuario predefine qué valores va a evaluar de antemano, por ejemplo, 100 valores para el lambda en Rich Regression o 100 valores para el Learning Ray en Deep Learning. Y él define de antemano cuáles valores va a utilizar, pone un grid que considera que dentro de esos 100 valores está un valor que maximiza la capacidad predictiva o mejora la capacidad predictiva. Entonces, bajo este contexto, vamos a ver primeramente algunos procedimientos que predefinen qué valores evaluar antes de empezar. Y el otro procedimiento es que son algoritmos que en forma
que primeramente hacen un experimento, evalúan la capacidad predictiva y después con ese experimento te dan una guía cuál es la siguiente combinación de valores de los hiperparámetros que tienes que utilizar. Y eso se le llama, son aquellos algoritmos que determinan incrementalmente los valores a utilizar, ¿verdad? Entonces, a diferencia de los primeros que definimos el grid de valores a utilizar para tunear esos hiperparámetros, en los segundos nada más se define un primer experimento, se evalúa qué tan buenas hacen las predicciones y después ese algoritmo tiene cierta inteligencia, llamémosle así, que nos permite decir cuál es la siguiente combinación a evaluar para poder acercarnos a el punto óptimo en el cual el algoritmo hace las mejores predicciones en nuevos datos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con algunos de los métodos en los cuales se predefinen los valores de antemano a evaluar, ¿no? Uno es el manual tuning, el otro es el grid search y el otro es el random search. El manual tuning significa que el ajuste es en forma manual de los modelos de estadística Machine Learning. Y este método se recomienda de manual tuning cuando el usuario tiene bastante experiencia y tiene bastante comprensión del modelo que está entrenando, ¿no? Con manual tuning, por supuesto que también es factible llegar a tener máquinas predictivas eficientes para predecir nuevos datos. Sin embargo, si no se tiene mucha experiencia, puede ser muy costoso el tiempo, puede ser muy largo el proceso para poder tunear adecuadamente esa máquina predictiva. Por lo tanto, el manual tuning solamente se recomienda cuando ya tienes bastante experiencia, cuando ese algoritmo que estás trabajando lo conoces bastante bien y sabes qué moverle para que pueda funcionar adecuadamente. De lo contrario, no se recomienda utilizar mucho. Vamos a ver ahora el siguiente método que se llama el Grid Search método. En este Grid Search método lo que consiste en definir de antemano valores para cada uno de los hiperparámetros. Por ejemplo, imagínense que tenemos dos hiperparámetros, parámetro A y parámetro B, que son hiperparámetros. Y definimos para cada uno de ellos 5 valores. Y por lo tanto, las combinaciones que se van a evaluar simplemente 5 por 5, 25, ¿no? Cada uno de esos puntos es una combinación del hiperparámetro 1 y del hiperparámetro 2, y con eso se tiene que entrenar con el training, el mismo algoritmo, y evaluar su capacidad predictiva en la muestra de validación. Y lo mismo se va a hacer con los 25 puntos que contienen, que es una combinación de los dos hiperparámetros. Y ya que se evalúen, se entrenan con el training y se evalúa su capacidad predictiva de cada uno de esos 25 puntos, que son la combinación de los dos hiperparámetros, se selecciona, se evalúa en el validation set la métrica, y ya después con esa métrica se decide cuál de esas 25 combinaciones es la más adecuada para garantizar predicciones razonables en el testing set, en datos nuevos, ¿de acuerdo? Pero el problema de este método es que cuando son dos hiperparámetros, pues no es tan complicado. Si es un hiperparámetro, no es tan complicado. Pero imagínate que tenemos 6 hiperparámetros, entonces el costo computacional para poder seleccionar a la mejor combinación de hiperparámetros se incrementa considerablemente. Por lo tanto, este método funciona, se recomienda utilizar cuando el número de hiperparámetros a tunear es relativamente pequeño. Por ejemplo, imagínense que queremos entrenar una máquina predictiva de regresión logística, sin penalizar, porque tenemos pocas variables independientes. Tenemos menos variables independientes que observaciones, y por lo tanto, lo único que lo vamos a entrenar con el método del descenso del gradiente, y tenemos que elegir el learning rate, ¿de acuerdo? El learning rate. Imagínense que evaluamos 1, 2, 3, 4, 5 valores de learning rate, ¿no? Y esos 5 valores lo evaluamos y vamos a seleccionar aquel que nos garantiza la mayor capacidad predictiva, la mayor accuracy. Como se trata de una regresión logística y que vamos a predecir, por ejemplo, las personas que tienen cáncer de las que no tienen cáncer, significa que el learning rate que vamos a seleccionar de acuerdo a las 5 evaluaciones que hicimos es aquella que nos dé la mayor capacidad predictiva en el validation set. Y aquí podemos ver que la primera evaluación con un learning rate de alrededor de 0.1 nos dio 0.84 la capacidad predictiva. En el segundo, con un learning rate de 0.3 me dio 0.96. Con un learning rate de 1 me dio prácticamente 100% de la capacidad predictiva. Con un learning rate de 0.7 me dio 0.96 y con un learning rate de 0.9 me dio
un 0,84%. Por lo tanto, creo que es bastante claro y obvio que vamos a elegir aquel learning rate que nos da la mayor capacidad predictiva. En este caso, el learning rate sería 1. Y ya con ese learning rate, si el dataset es suficientemente grande, ya podemos hacer las predicciones finales del testing set. Y si no, utilizando ese learning rate de 1, podemos juntar el training y el validation, reentrenar el modelo y hacer las predicciones finales. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo de utilizar el grid search para simplemente tunear un solo hiperparámetro, que es learning rate, para el cual definimos cinco valores en el grid, 5 valores de learning rate. En este caso fueron solo 5 valores, pero si el algoritmo que van a entrenar no tarda mucho en capacidad predictiva, pueden poner 100 valores de learning rate, 1000 valores de learning rate y seleccionar al más adecuado para hacer predicciones en este caso. Es importante mencionar que aquí seleccionamos al que mejor capacidad predictiva nos da en términos de accuracy o de proporción de casos correctamente clasificados. Cuando se trata de entrenar una máquina predictiva cuya respuesta es continua, la métrica puede ser distinta, la métrica puede ser el mean square error of prediction, y en ese caso vamos a seleccionar el algoritmo, vamos a seleccionar el hiperparámetro o la combinación de hiperparámetros que mayor capacidad predictiva nos dé. En ese caso sería el que menor mean square error of prediction nos proporcione. Creo que con eso queda un poco más claro, ¿verdad? Bueno, otro ejemplo de grid search, dice, por ejemplo, en la regresión Rich, este enfoque se implementa de la siguiente manera. Dado que lambda es el hiperparámetro que se va a ajustar, o que se va a tunear, mejor dicho, primero proponemos, por ejemplo, 100 valores para este hiperparámetro, por ejemplo, desde 10 a la 10 hasta 10 a la menos 2. Son 100 valores de lambda. Y por lo tanto, supongamos que dividimos a los datos en training, ¿sí? En training, validation y testing set. Y hacemos ese proceso 5 veces. Y en cada uno de ellos vamos a entrenar con el training. Con ese training vamos a entrenar 100 modelos y en cada modelo vamos a utilizar un valor de lambda de esos 100 valores del grid. Vamos a entrenar 100 modelos con cada uno de los valores de lambda y en el validation set vamos a evaluar la capacidad predictiva de cada uno de esos 100 hiperparámetros y por supuesto que vamos a seleccionar al lambda que mejor capacidad predictiva nos brinde, ¿no? en el validation set. Ya que lo seleccionamos, reajustamos el modelo y juntando el training y el validation set y hacemos las predicciones finales del test. Y este proceso lo podemos dividir 5 veces para estar seguro de que la selección del hiperparámetro lambda fue la más apropiada, ¿de acuerdo? Entonces, esta es otra forma de cómo utilizar el grid search. En este caso, utilizamos 100 valores del hiperparámetro de lambda, pero podemos utilizar más o podemos utilizar menos, como en el otro caso de 5, si los recursos computacionales con los que contamos están limitados. Por lo tanto, cuando se hace por ejemplo, que se dividen en 5 partes el training, el training y el validation set, podemos reportar la capacidad promedio de esas 5 particiones, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, ya que se seleccionó al mejor lambda, podemos reajustar el modelo, ¿sí? Juntando el training y el validation, y ya con ese modelo reajustado, con ese mejor hiperparámetro de lambda, se hacen las predicciones finales. Esto es relativamente sencillo cuando el número de hiperparámetros a tunear son pocos, ¿de acuerdo? 3 o hasta 4, ¿verdad? Pero cuando tenemos modelos complejos, como son los modelos de Deep Learning, el Grid Search Method o búsqueda en cuadrícula, no es una estrategia muy eficiente. ¿Por qué? Porque los recursos computacionales que vamos a necesitar crecen mucho y se vuelve prácticamente imposible de implementarlo computacionalmente. Imagínense que queremos seleccionar la mejor combinación de hiperparámetros en un modelo de Deep Learning y vamos a asumir que son 6 hiperparámetros que vamos a tunear, que podría ser la función de activación, el learning rate, el batch size, el número de epoch y otros más, ¿de acuerdo? Y cada uno de ellos lo vamos a evaluar en 10 valores. Por lo tanto, necesitaremos hacer 1 millón de evaluaciones,
¿sí? En el validation set para poder seleccionar una de esas combinaciones que es la mejor, ¿verdad? Pero en estos casos el número de evaluaciones, el número de combinaciones en el grid search crece considerablemente y por lo tanto puede llegar un momento en que sea poco factible su implementación. Por eso es que este método de grid search se recomienda utilizar cuando el número de hiperparámetros a tunear normalmente es menor de 4, ¿verdad? Por eso hay otro método que se llama random search o búsqueda aleatoria. En random search, el random search se diferencia de una búsqueda de cuadrícula o grid search en que ya no proporcionamos un conjunto discreto de valores para explorar para cada hiperparámetro. Más bien proporcionamos una distribución estadística para cada hiperparámetro de la que se pueden tomar muestras de los valores aleatoriamente. Esto permite una probabilidad mucho mayor de encontrar valores efectivos para cada hiperparámetro. Para que quede un poco más claro, vamos a explicarlo con un ejemplo. Imagínense que son dos hiperparámetros que queremos seleccionar, que queremos tunear, y hacemos un grid search y ponemos aquí los valores del hiperparámetro 1, los que vamos a evaluar, y en este caso los valores del hiperparámetro 2, y cada puntito es una combinación de los dos hiperparámetros que se tiene que evaluar, ¿no? Entonces, esto sería bajo el grid search, ¿no? Entonces, simplemente el total de evaluaciones que se van a hacer es igual a multiplicar el número de valores en el hiperparámetro 1 por el número de valores en el hiperparámetro 2. ¿No? Por ejemplo, si son 10 valores en el hiperparámetro 1 y 10 en el hiperparámetro 2, se van a evaluar 100 modelos, 10 por 10, 100. Mientras que en el grid search, lo que se hace en el random search o búsqueda aleatoria, lo que se hace es simplemente definir una distribución probabilística para cada hiperparámetro. Imagínense que un hiperparámetro es el learning rate y el otro hiperparámetro es el porcentaje de dropout, ¿no? Y ambos los podemos asumir que son valores entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Podemos asumir que la distribución subyacente que genera cada uno de esos valores es una distribución Bernoulli, una distribución uniforme. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer en cada ocasión, vamos a generar números de esa distribución, que si es una distribución conjunta uniforme para los dos hiperparámetros, vamos a generar valores. Vamos a generar valores aleatorios y esos valores aleatorios son los que se van a evaluar, ¿verdad? Y por lo tanto ya no se ve toda la cuadrícula también, ¿sí? Si como son valores aleatorios generados por esa distribución bivariada en este caso, esos son los puntos que se van a evaluar en cada ocasión, ¿no? Hay bastante evidencia que dice que el número de puntos a evaluar es menor en el random search que en el otro método, y para obtener la misma capacidad predictiva. O si se evalúan el mismo número de combinaciones en ambos métodos, el random search tiene mayor probabilidad de encontrar probabilidad de una mejor capacidad predictiva en datos nuevos, ¿no? Entonces, así funciona este método. Por ejemplo, vamos a regresar con el ejemplo anterior, ¿no? Como mencionamos, el random search funciona bien cuando el problema de optimización también es de baja dimensionalidad, igual que el grid search, ¿no? En el siguiente ejemplo, las muestras se seleccionan aleatoriamente dentro del dominio de una distribución uniforme. Vamos a suponer que de igual manera queremos tunear el learning rate, que es un valor entre 0 y 1, y por lo tanto le asumimos una distribución uniforme. Y en este caso, decidimos que podemos hacerlo de dos maneras cuando vamos a parar el proceso de entrenamiento. Una, vamos a definir que vamos a hacer 5 evaluaciones. 5 evaluaciones. Cuando alcance la quinta evaluación, yo voy a parar el proceso de entrenamiento y voy a seleccionar de esas 5 evaluaciones cuál es la que mejor me da mejor capacidad predictiva me den en el validation set, ¿sí? Esa es una forma de hacerlo, definir de antemano el número de evaluaciones a hacer, pero cada evaluación genera un número al azar de esa distribución uniforme y ese es el que se evalúe. Por ejemplo, el primer número al azar generado por esa distribución uniforme fue el de 0.78, por ejemplo. Y por lo tanto, lo evalúo hago la evaluación en el testing, en el validation set con un valor de 0.78 de learning rate. Genero otro número al azar y sale que, por ejemplo, fue 0.79. Hago la evaluación con ese 0.79. Saco otro número al azar y es 0.87 y hago evaluación con ese 0.87. Ya van 3. Después hago otra con 0.92, van 4. ¿No? Y finalmente hago otra y resulta que de learning rate 0.6, ¿no? 0.6, perdón.
Aquí estaba confundido, estaba viendo la capacidad predictiva resultante de elegir ese número uniforme. Por lo tanto, los números uniformes que se generan son entre 0 y 1. Los primeros fueron muy cercanos a 0. El tercero y cuarto fueron alrededor de 0.2 y el último fue alrededor de 0.6, ¿de acuerdo? Y podemos observar que la mejor capacidad predictiva se obtuvo con el número aleatorio uniforme de 0.6. Por lo tanto, en este caso, el hiperparámetro learning rate sería igual a 0.6 y con eso yo reentrenaría el modelo para hacer las predicciones finales, ¿no? Entonces, ese es un criterio, definir de antemano el número de evaluaciones a realizar, ¿sí?, de los números aleatorios, y la otra es definir el límite establecido de la métrica. En este caso, estamos evaluando la accuracy o la proporción de casos correctamente clasificados. Podemos definir que separe el proceso de evaluación hasta que yo alcance una accuracy, una proporción de casos correctamente clasificados de 0.99. Entonces, lo ideal es ponerlo bajo esta forma, definir el límite de accuracy que queremos, pero puede ser que tarde mucho tiempo. Por lo tanto, cuando no tengo garantías de que el proceso de entrenamiento va a ser rápido, mejor defino el tamaño del grid, cuántas evaluaciones quiero que se haga, ¿verdad? Y en ese caso se va a parar hasta que se haga la última evaluación y se va a seleccionar como hiperparámetro aquella que me garantice mejor capacidad predictiva en el validation set. Pero cuando se trata de un solo hiperparámetro, tampoco no es descabellado utilizar un límite de la capacidad predictiva como límite, y hasta que se alcance ese límite, parar el proceso de predicción, hasta que se alcance su sobrepase, ¿no? Entonces, repito nuevamente, a diferencia del grid search, donde se especifican de antemano todos los valores de los hiperparámetros que se van a evaluar, en el random search lo que se define es una distribución probabilística, ¿no? Y se define, por ejemplo, el número de evaluaciones, y en cada ocasión esa distribución probabilística se muestrea de esa distribución probabilística, y el valor que se muestrea es el valor del hiperparámetro que se va a evaluar, ¿no? Y si yo elijo que son 20 evaluaciones, después de todas esas 20 evaluaciones, selecciono la que mejor capacidad predictiva en el validation set me garantiza. Y la otra forma, como les comentaba, es, en lugar de definir el número fijo de evaluaciones a realizar, yo establezco un límite para la métrica con la que voy a decidir cuál modelo es mejor. En este caso, como es accuracy o proporción de casos correctamente clasificados, lo definí en 0.99 y voy a empezar a evaluar, voy a empezar a extraer números aleatorios de esa distribución uniforme, y cada número aleatorio lo voy a evaluar y voy a evaluar su capacidad predictiva, y voy a parar el proceso de búsqueda hasta que yo encuentre al menos una combinación que me garantiza ese límite de capacidad predictiva, al menos esa capacidad predictiva, ¿no? Pero bajo este enfoque, como mencioné anteriormente, puede ser que sea mucho más largo el proceso de entrenamiento, pero que en algún momento lo va a encontrar, ¿sí? Entonces, eso es sumamente importante. Ese es el random search. Y finalmente, hay otros métodos más en los cuales de antemano se fija el grid, ¿de acuerdo? Pero solamente mencioné 3, ¿de acuerdo? El manual tuning, el grid search y la búsqueda aleatoria. A continuación voy a mencionar un método de tuneo en el cual es un método incremental, porque primeramente se evalúa un experimento y dependiendo de los resultados de ese experimento se decide cuál es la siguiente combinación de parámetros a utilizar, ¿de acuerdo? Y a estos métodos se les llama en general métodos de optimización. El método de optimización que vamos a mencionar es el de Bayesian Optimization, ¿de acuerdo? Los métodos de optimización, por otro lado, consisten en una optimización secuencial basada en modelos que permiten utilizar los resultados de experimentos anteriores para mejorar el método de muestreo del siguiente experimento. Sin embargo, la implementación de estos métodos de optimización no es tan sencilla porque requiere un cálculo y experimentación costosos. Bueno, repito nuevamente, la esencia de los métodos de optimización son métodos de optimización secuencial. ¿Qué significa? Que primero hago la evaluación de un conjunto de valores de los hiperparámetros, y con esa información de esa primera evaluación puedo hacer la segunda, porque el algoritmo me va a decir cuál es la siguiente combinación de hiperparámetros a evaluar, ¿de acuerdo? Pero esto puede ser que se necesite de muchas iteraciones para poder llegar a la combinación de hiperparámetros óptima.
Finalmente, aunque es un desafío, el proceso de ajuste a menudo conduce a mejores hiperparámetros que cuando se hacen con manual tuning o otro tipo de selección de hiperparámetros. Lo que quiere decir esto es que en general los métodos de optimización son mucho más eficientes que los métodos de grid search y de manual tuning, porque es decir, la maquinaria que se utiliza para seleccionar los hiperparámetros es más efectiva y como en cada iteración te va dando una mejor combinación de hiperparámetros que es mejor que la anterior, significa que vas a llegar más rápido a un buen puerto, pero por supuesto que también ocupa de suficientes recursos computacionales. Como les mencionaba, uno de los métodos de optimización para seleccionar a la mejor combinación de hiperparámetros se llama optimización bayesiana. Es una estrategia de diseño secuencial para la optimización global de funciones de caja negra que no asume ninguna forma funcional. Por lo general se emplea para optimizar funciones costosas de evaluar. Entonces, uno de los métodos de optimización muy populares que se ha utilizado en muchos productos de inteligencia artificial entrenados con Machine Learning es el de Bayesian Optimization, ¿no? Pero este método también se ha mostrado que se recomienda utilizar cuando son muchos hiperparámetros a tunear y funciona razonablemente bien, pero también hay que tener presente que el costo de su implementación no es tan barato, ¿verdad? La optimización bayesiana se usa típicamente en problemas de la forma, es decir, donde yo quiero maximizar esa función, ¿sí? Donde A es un conjunto de puntos cuya pertenencia se puede evaluar fácilmente. La optimización bayesiana es particularmente ventajosa para problemas en los que la función a evaluar es difícil de evaluar, es una caja negra con una estructura desconocida y que las dimensiones de los hiperparámetros a evaluar son bastante grandes y el espacio paramétrico de la búsqueda de esos hiperparámetros es amplia, ¿verdad? Este método de optimización, Bayesian Optimization, como varios otros métodos, lo que hace es parte de lo que tenemos hasta ahora, de la última combinación de hiperparámetros que tenemos. Y a partir de esa información, utiliza esa información que tenemos y nos dice cuál es la siguiente combinación de hiperparámetros a evaluar, ¿verdad? Con la idea de que la siguiente combinación de hiperparámetros a evaluar es mejor que la anterior. Dicen. Es decir, en cada paso determinamos cuál es el mejor punto para evaluar a continuación, de acuerdo con una función que se le llama aquí función de adquisición, a través de optimizarla, ¿no? Luego actualizamos nuestro modelo y repetimos este proceso para determinar el siguiente punto a evaluar. La ventaja de este algoritmo es que primero hago una evaluación hago una evaluación puede ser de un conjunto aleatorio de hiperparámetros, lo evalúo, ¿de acuerdo? Ya que tengo esa evaluación, lo que hago es utilizo este algoritmo de Bayesian Optimization y me dice cuál es el siguiente punto a evaluar, pero con la condición de que el punto siguiente va a ser menor o igual, o es decir, mejor o igual en capacidad predictiva que el anterior. Por lo tanto, no retrocede, significa que va aumentando, al menos no retrocede, ¿de acuerdo? Esa es la característica. Imagínense que queremos encontrar el mismo parámetro que estábamos hace rato, el learning rate para una máquina predictiva binaria, ¿de acuerdo? Y sabemos que este es el valor máximo este es el valor que maximiza la capacidad predictiva. En este caso vamos a suponer, bueno, vamos a cambiarla aquí, vamos a suponer que este es el valor X es el valor del hiperparámetro que maximiza esta función y se maximiza en este punto. Supongamos que empezamos en este punto que está en rojo, la primera evaluación, el primer experimento que hacemos. Entonces, de lo que se trata con Bayesian Optimization es que me va a ir dando puntos, me va a ir diciendo cuál es el siguiente punto a evaluar, de tal manera que yo pueda alcanzar el máximo en pocos pasos y de una forma más rápida, ¿de acuerdo? Entonces, de eso se trata el algoritmo, de poder encontrar ese hiperparámetro óptimo que me garantiza que el modelo me va a proporcionar la mejor capacidad predictiva. Por lo tanto, no son puntos al azar como el random search, que simplemente me daba diferentes parámetros al azar, pero no había garantía que el siguiente punto fuera mejor que el previo. En este caso, también puede ser que se pierda un rato el algoritmo, pero la idea es que, en general, en promedio, el algoritmo siempre va a ir buscando la mejor
la mejor combinación de hiperparámetros y va a llegar un momento en que la encuentre o esté muy cerca de ellos. Por ejemplo, la iteración 0 está acá, puede ser que la siguiente iteración se dé por acá, después suba para acá, siga subiendo hasta que encuentre cuál es el valor de X que garantiza la máxima capacidad predictiva de este algoritmo, ¿no? Entonces requiere de varias iteraciones. Vamos a tratar de explicarlo con este gráfico, lo que es la Bayesian Optimization. Primero necesitamos tener un conjunto de datos de entrenamiento. Después necesitamos hacer la primera evaluación o vamos a definir los primeros valores de los hiperparámetros. Vamos a empezar que esos primeros valores de los hiperparámetros los definimos al azar, ¿no? Y hacemos la evaluación con algún algoritmo. Puede ser que utilicemos, por ejemplo, regresión logística penalizada. Entonces vamos a elegir la regresión logística penalizada, elegimos el primer valor del hiperparámetro lambda, lo elegimos al azar, lo ponemos y ya que elegimos ese parámetro, después vamos a utilizar el Bayesian Optimization, hace un proceso de entrenamiento con un proceso gaussiano para poder calcular una función de adquisición y de esa manera nos pueda dar cuál es el siguiente valor de ese hiperparámetro a seleccionar, ¿no? Entonces, ya que hicimos esa evaluación de unos puntos básicos con ese algoritmo de regresión logística, después utilizamos el proceso gaussiano para entrenar y después calculamos la función de adquisición y ya después con esa función de adquisición identificamos si el siguiente punto identifica el siguiente punto del input, en este caso del hiperparámetro, con el cual vamos a ir mejorando sustancialmente el valor de la función de adquisición. Y, por supuesto, ya que llegamos a este punto, volvemos a regresar, ¿sí? Y con ese punto que me identifica el algoritmo, ese punto que me da, lo vuelvo a evaluar, ¿sí? Lo vuelvo a evaluar, después con esos puntos, vuelvo a entrenar el proceso gaussiano, calculo la función de adquisición y ya con esa función de adquisición me da el nuevo punto a elegir, y de esta manera voy iterando hasta que finalmente el algoritmo para, porque ya encontró un valor de la combinación de hiperparámetros óptima para garantizar las mejores predicciones o porque el número de iteraciones se agotaron, ¿de acuerdo? Y de esta forma, estos métodos de Bayesian Optimization funcionan y, como les mencionaba anteriormente, se están utilizando para entrenar una gran cantidad de algoritmos de Machine Learning, porque en general creo que es el algoritmo más eficiente para la selección de hiperparámetros, ¿verdad? En los métodos de Bayesian Optimization, dado que se desconoce la función objetivo, la estrategia bayesiana es tratarla como una función aleatoria y colocar una prior sobre ella, ¿no? Estos métodos de Bayesian Optimization también asumen una distribución a priori, ¿de acuerdo? La prior captura creencias sobre el comportamiento de la función. Después de recopilar las evaluaciones de la función que se tratan como datos, el punto anterior se actualiza para formar la distribución posterior de la función objetivo y la distribución posterior a su vez se utiliza para construir una función de adquisición y esta función de adquisición finalmente nos dice cuál es el siguiente punto a evaluar, ¿de acuerdo? Hay varios métodos que se utilizan para definir la distribución prior y posterior sobre la función objetivo. Los dos métodos más comunes para utilizar es el proceso gaussiano que mencioné anteriormente y también hay otro que se le llama el método estimador de árbol Parsent, el estimador de árbol de Parsent para construir estas distribuciones. Y de esta manera podemos encontrar la mejor combinación de hiperparámetros a través de ir iterando y en cada iteración el algoritmo nos va diciendo cuál es el caminito a seguir hasta que llega un momento en que ya no hay mejora, el algoritmo puede parar o simplemente se agotaron el número de iteraciones que establecimos y el algoritmo allí para, ¿verdad? Pero, por supuesto que este método es mucho más sofisticado y para poderlo entender a cabalidad, pues se requiere de entender también un poco la estadística, la matemática que tiene dentro, pero no está contemplado en esta sección, ¿verdad? Bueno, entonces, por el día de hoy es todo lo que tenía contemplado. Espero que sea de su interés y les pido de favor que le den like si les gusta para que lleguemos a más personas y muchas gracias por su atención.